En un pilar de concreto, gris y ennegrecido por 70 años de humedad, hay una fecha grabada que casi nadie mira: 1957. Está a la altura del pecho, en pleno corazón de la lagunilla, entre dos puestos de ropa usada, y el plástico de los toldos la tapa la mitad del año. Encima de esa cifra pasan hoy miles de manos. Manos que cargan cajas, que cuentan billetes, que apartan una cortina de mezclilla para ver el precio. Nadie se detiene a leerla. Está en el mercado de Varios, en el centro histórico de la Ciudad de México, y ese número que nadie mira es, en realidad, el principio de todo lo que este mercado fue. El 22 de mayo de este año, a media cuadra de ese mismo pilar, una barda en ruinas se vino abajo sobre la calle de Allende. 4 personas resultaron heridas. Un microbús quedó aplastado bajo los escombros. Un locatario que ayudó en el rescate lo dijo sin adornos. Ya se había reportado que aquello estaba peligroso, y el viento y las obras terminaron por tirarlo. En el terreno, según los reportes, se levantaba una bodega para mercancía de origen chino. Ese pilar con el año grabado y esa barda que cayó 70 años después son la misma historia contada 2 veces. Aquí vamos a entender por qué el mercado donde México entero venía a comprar de todo terminó siendo el mercado que la ciudad dejó hundirse. Y vamos a entender quién puso esa fecha en el concreto, porque el hombre que la firmó, en 1957, todavía no era nadie. Antes de que fuera nadie, dejó de serlo para siempre. Hay que ir 70 años atrás, hasta antes de que existiera ese pilar. La Lagunilla, en los años 50, ya llevaba más de medio siglo siendo un mercado, uno viejo, de madera y lámina, construido en 1905 sobre lo que había sido una laguna prehispánica y luego un cruce de acequias. Para 1957, ese mercado de madera estaba desbordado. La revista Life en español lo describió ese diciembre con una frase que todavía suena honesta. Atraía y deleitaba por igual a turistas, a mercaderes, a numismáticos, a enamorados y a carteristas. Pintoresco, sí, pero también insalubre, hacinado, viejo. Ese mercado viejo, de madera y tejabán, llevaba encima más de medio siglo de historia sin planeación. Puestos apilados unos contra otros, pasillos que se inundaban cuando llovía, cables de luz colgando de poste a poste como telarañas. Funcionaba, pero funcionaba a punto de venirse abajo. El regente del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, decidió que el mercado pintoresco tenía que ponerse a tono con los tiempos modernos, y para eso encargó el proyecto a un arquitecto de 38 años, que en ese momento nadie conocía fuera de su gremio, contratado junto con otros colegas para resolver, rápido y barato, 15 mercados nuevos en toda la ciudad: Coyoacán, Tepito, Azcapotzalco, San Pedro de los Pinos, entre otros. La Lagunilla fue uno de ellos. Se inauguró en octubre de 1957, dividida en 4 edificios. El 1, de ropa y telas. El 2, La Zona. El 3, de Varios. El 4, San Camilito, dedicado a la comida. El pilar del que hablamos al principio es de ese proyecto. Y el arquitecto de 38 años que lo firmó, sin que nadie fuera de su gremio lo conociera en 1957, tenía nombre. Se llamaba Pedro Ramírez Vázquez. Ese mismo hombre, apenas unos años después, terminaría definiendo cómo se ve México ante el resto del mundo. Suyo es el Museo Nacional de Antropología, suyo el Estadio Azteca, suya la nueva Basílica de Guadalupe. Todo eso vendría después. En 1957, todavía calculaba, entre otras 15 obras similares, cuántos metros de lámina alcanzaban para cubrir un pasillo de pescaderías. La Lagunilla, sin saberlo, fue la primera obra importante de un hombre al que la ciudad, décadas después, ya ni siquiera relacionaría con este mercado popular. Camine uno por el Mercado 3 un martes cualquiera de 1965 y encuentra otra ciudad adentro de la ciudad. Puestos de zapatería junto a puestos de radios. Vendedoras de telas que conocen a sus clientas por nombre y por talla. El olor a serrín recién cortado en la sección de muebles, donde carpinteros armaban roperos y trinchadores a la vista de quien quisiera comprar. Los domingos, en las calles alrededor, como Monfort, Allende, Rayón, se instalaba el tianguis de antigüedades, y ahí el mercado se volvía otra cosa, un mercado de la memoria de la ciudad entera. Cámaras, fonógrafos, muebles descontinuados,
carteles de cine, medallas, vajillas incompletas, cosas que alguien ya no quería y que otro alguien iba a rescatar. En ese mismo barrio, unas cuadras adelante, en la calle de Honduras, vivía Luis Villanueva Páramo, conocido en los cuadriláteros de todo el país como Kid Azteca, campeón nacional de peso welter durante 17 años, invicto al retirarse. Y ahí mismo, en esas mismas calles, había crecido Rodolfo Casanova, el Chango, el boxeador más popular del país en la primera mitad del siglo. El barrio no solo vendía cosas, producía ídolos. Y produjo, sin que nadie lo supiera todavía, a un fotógrafo. Se llamaba Humberto Zendejas. Nació en 1933 en La Lagunilla, hijo de una modista y de un fotógrafo de nota roja que le enseñó a revelar en el cuarto oscuro de la casa. A los 18 años ya cargaba su cámara por teatros, radiodifusoras y cabarets, cazando a quien fuera famoso esa noche. El barrio le había enseñado a moverse entre gente que no lo dejaba entrar por la puerta principal. Nadie en esas calles sabía todavía lo que ese muchacho estaba a punto de guardar en sus rollos de película. Pero ya para entonces, algo empezaba a moverse debajo del piso nuevo. Las familias acomodadas que durante décadas habían vivido alrededor del mercado, las mismas que sostenían buena parte del comercio fino, llevaban años mudándose hacia las colonias del Poniente, Polanco, La Condesa, las colonias del Valle. Se iban con su dinero, y el barrio, poco a poco, se quedaba con la gente que llegaba a trabajar en él, no con la que llegaba a comprar en él. Nadie lo notó como una grieta todavía. Se sentía, más bien, como una ciudad que simplemente estaba creciendo hacia otro lado. El punto de quiebre no fue un solo día, aunque hay un día que lo resume mejor que ningún otro. El 19 de septiembre de 1985. El terremoto no derribó los 4 mercados de Ramírez Vázquez, pero sí dañó buena parte de los edificios de vivienda que los rodeaban. Muchas de esas casas quedaron inhabitables. Sus dueños, sin dinero para repararlas ni forma de subir la renta a lo que costaría hacerlo, las vendieron a bajo precio o las abandonaron. El barrio que había sostenido al mercado, el que compraba ahí todos los días, no solo los domingos, se vació de golpe. Llegaron otras familias a ocupar ese vacío, muchas del sur del país, buscando trabajo en la ciudad. El tejido social del barrio, dice el registro histórico, se deterioró notablemente. No fue un colapso, fue un reemplazo. Uno que la ciudad no acompañó con inversión, con seguridad ni con planeación. Simplemente dejó que pasara. A partir de ahí, la grieta ya no fue silenciosa. Los locales que rodeaban los 4 mercados de Ramírez Vázquez empezaron a llenarse de vendedores sin puesto fijo. El ambulantaje, que primero fue un alivio para quien no encontraba trabajo formal, terminó siendo la competencia directa de quien sí pagaba renta, luz y mantenimiento dentro del mercado techado. Quien vendía en la calle no pagaba impuesto de piso ni cuota de mantenimiento. Quien vendía adentro, sí. La diferencia se notaba en el precio final, y el comprador, lógicamente, elegía el precio más bajo. En el año 2009, Benjamín García Vázquez, entonces presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Barrios, dio una cifra que resume el tamaño del golpe. Las ventas habían caído más de la mitad. No por falta de compradores en la ciudad, sino porque esos compradores tenían ahora otras opciones que el mercado de 1957 no había previsto. Las plazas comerciales, con estacionamiento y aire acondicionado, le quitaron al comprador de clase media. Los productos de fabricación asiática, más baratos que cualquier mueble hecho a mano en el taller de al lado, le quitaron al comprador que buscaba precio. Alrededor de 2.000 familias dependían, directa o indirectamente, de ese mercado de muebles que llevaba encima más de medio siglo de historia. García Vázquez hablaba, literalmente, de sobrevivir. Y aquí está el dato que casi nadie conoce, ni siquiera quien ha caminado esas calles toda su vida, y que explica por qué este mercado le importa a la ciudad entera más de lo que su estado actual sugiere. El muchacho que aprendió a revelar fotografías en el cuarto oscuro de su casa, en La Lagunilla, se llamaba Humberto Zendejas. El 22 de febrero de 1962, apenas unas cuadras de distancia de donde había crecido, entró a una conferencia de prensa en el Hotel Continental Hilton. Ahí estaba Marilyn Monroe. Tomó casi 30 fotografías esa tarde. Conservó 18, guardadas después en cajas de zapatos durante 6 décadas, junto a miles de imágenes más de un país entero que pasó frente a su lente. José Alfredo Jiménez,
Javier Solís, Blue Demon, Tintán. 5 meses después de esa conferencia, Marilyn Monroe estaría muerta. Zendejas guardó esas fotografías casi toda su vida sin que nadie, fuera del barrio, supiera quién las había tomado. El niño que aprendió a revelar en un cuarto oscuro de la Lagunilla tuvo entre sus manos, toda su vida, material original de esa tarde con la actriz más fotografiada del mundo. Y mientras el mercado de Barrios se hundía en números rojos, mientras los comerciantes de toda la vida cerraban sus locales uno por uno, ese mismo fotógrafo, el hombre que había tenido entre sus manos las imágenes más buscadas de Hollywood en México, vivía sus últimos años en una situación casi idéntica a la del mercado que lo había visto nacer. Pasó sus últimos años vendiendo copias de sus propias fotografías los fines de semana, parado en el camellón de Avenida Álvaro Obregón. El barrio que lo había formado no volvió por él, la ciudad tampoco. Murió en septiembre de 2012, casi sin recursos, y su archivo entero se quedó guardado en cajas de zapatos hasta que 2 investigadores que lo habían conocido en sus últimos años terminaron de rescatarlo cuando él ya no estaba. El mercado que perdió compradores y el fotógrafo que perdió reconocimiento son, en el fondo, la misma historia de abandono contada por 2 caminos distintos, uno construido en concreto, el otro guardado en cajas de zapatos. La Lagunilla no fue un caso aislado. Los mercados públicos de la Ciudad de México, en conjunto, aportan alrededor del 2% del Producto Interno Bruto de la capital, y aún así arrastran, todos por igual, la misma falta de infraestructura, mantenimiento y seguridad. Lo que le pasó a este mercado le pasó, con distinto ritmo, a decenas de mercados hermanos construidos en la misma década. La diferencia es que pocos tuvieron, como este, a un arquitecto que después se volvería célebre firmando sus columnas. Nadie decidió, en una sola junta, dejar que el mercado se hundiera. Fue una acumulación de decisiones más pequeñas. No regular el ambulantaje cuando todavía era manejable. No invertir en mantenimiento cuando el edificio todavía se podía salvar barato. No exigir a los grandes centros comerciales condiciones parejas frente a un mercado público que pagaba impuestos y cuotas que ellos no pagaban de la misma forma. Cada una de esas decisiones, tomada por separado, parecía razonable o al menos comprensible. Juntas, construyeron el hundimiento. Para los años 90, la ciudad entera había dejado de cruzar la mitad de la capital para comprar ahí. El mercado se quedó con quien vivía cerca, con quien no tenía otra opción, y con el turista que llegaba buscando una postal de lo popular sin entender bien qué estaba mirando. El comprador de clase media, ese que en 1965 llegaba en camión desde Polanco o desde la Roma, solo para recorrer los pasillos de muebles, ya ni siquiera consideraba la Lagunilla como una opción. Tenía la plaza comercial más cerca, con estacionamiento propio y sin necesidad de regatear. Los locatarios que resistieron esos años lo hicieron a fuerza de reinventarse. Algunos empezaron a fabricar sobre pedido para restaurantes y hoteles, que sí pagaban precios justos por el trabajo en madera. Otros bajaron sus márgenes hasta el límite de lo sostenible, con tal de no bajar la cortina definitivamente. Los que no pudieron hacer ninguna de las dos cosas, cerraron. Y donde cerraban, casi nunca llegaba otro comerciante formal a ocupar el local. Llegaba el abandono, o llegaba alguien dispuesto a usar el espacio como bodega, sin vitrina y sin clientes, solo como depósito de mercancía que se vendería en otro lado. El barrio, mientras tanto, seguía produciendo su propia mitología, aunque fuera ya una mitología de nostalgia y no de presente. En 1981, el director Raúl Araiza filmó ahí Lagunilla, mi barrio, con Héctor Suárez interpretando a un anticuario que empieza de nuevo en el mercado tras perder su trabajo. Suárez basó su personaje en un vecino real del barrio, Arturo Ayala, apodado El Tirantes, oriundo de Tepito. La película fue un éxito popular, tuvo secuela un año después y hasta hoy sigue proyectándose como referencia de identidad del barrio. Pero incluso esa película, sin proponérselo, retrataba ya un mercado que necesitaba reinventarse para sobrevivir, un anticuario que llega sin nada y tiene que empezar de cero entre puestos ajenos. La ficción, sin saberlo, estaba narrando el futuro real del lugar donde se filmó. Hoy, si uno camina al mercado de Barrios entre semana, encuentra pasillos con la mitad de los locales cerrados. Algunos tienen candado, otros solo tienen una cortina metálica pintada con el nombre de un negocio que ya no existe.
Los que siguen abiertos son, muchas veces, los mismos apellidos de hace 40 años, resistiendo por terquedad más que por ganancia. La ciudad, sobre el papel, no ha dejado de prometer rescates. En 2023 y 2024, los gobiernos capitalinos anunciaron paquetes de más de 240 millones de pesos para rehabilitar decenas de mercados públicos, La Lagunilla entre ellos. Pero la Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó, ese mismo 2023, un pago de casi 12,000 pesos de más en la rehabilitación de la sección de ropa y telas del propio mercado. Una anomalía pequeña en dinero, pero reveladora en lo que dice. Voceros de comerciantes de otros mercados de la capital han denunciado algo más grave todavía, que los recursos de mantenimiento no se reparten según la necesidad del inmueble, sino según la afinidad política de cada alcaldía con el gobierno en turno. Donde hay coincidencia, dicen, el dinero sobra. Donde no la hay, no llega. 200,000 pesos por mercado, en 2024, para edificios que necesitaban cambiar redes de agua enteras, techumbres completas, instalaciones eléctricas de 70 años. La cifra no alcanza ni para empezar. Y entonces llegó el 22 de mayo de este año. La barda que se vino abajo sobre la calle de Allende no era, técnicamente, parte del mercado de Ramírez Vázquez. Era un predio vecino, en demolición, donde se levantaba una bodega para productos de origen chino. Pero cayó a media cuadra del mercado de Varios, sobre gente que caminaba frente a él, sobre un microbús que pasaba frente a él. Un vendedor del mercado, de los que salieron a ayudar entre los escombros, dijo algo que cualquier locatario del barrio lleva años pensando. Ya se sabía que aquello estaba peligroso. Nadie hizo nada hasta que se cayó. Esa frase resume, mejor que cualquier estadística, 70 años de historia del lugar. Lo curioso, lo que ningún vecino de 1957 hubiera podido imaginar, es cuál de las dos partes del mercado terminó sobreviviendo con más fuerza. El tianguis dominical de antigüedades, el que se arma cada domingo alrededor del monumento al boxeador, en las calles de Comonfort y Allende, hoy atrae a una generación completamente nueva. Veinteañeros que buscan cámaras análogas, discos de vinil, ropa de otra época, y que descubren en los mismos puestos donde antes compraban coleccionistas de toda la vida, un material que ahora se llama, con otro nombre, vintage. Ese tianguis nunca tuvo un solo peso de presupuesto oficial. Nació de la costumbre, se sostuvo con la costumbre, y con la costumbre sigue de pie cada domingo. Mientras tanto, el mercado formal, techado, construido con recursos públicos y planeación de Estado, el que sí tuvo arquitecto de renombre, el que sí tuvo un regente que firmó su inauguración, se hunde entre locales cerrados y auditorías que detectan pagos de más. Una publicación reciente sobre el tianguis lo describe como un recorrido donde conviven ropa vintage, diseñadores independientes, tarotistas y comida callejera, cada domingo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Lo que hace 30 años era un mercado de coleccionistas serios, gente que buscaba una pieza específica para completar un acervo, hoy convive con jóvenes que llegan a fotografiarse entre los puestos, a buscar una chamarra para revender, a pasar la tarde con una michelada en la mano. Cambió, sin volverse necesariamente peor. Y ahí está la prueba. Lo que sobrevivió no fue lo que el Estado planeó, sino lo que la costumbre de la gente se negó a dejar morir. Es una ironía que nadie planeó y que dice más de la ciudad que cualquier discurso oficial. Lo que el Estado construyó con arquitectos de renombre se está cayendo a pedazos, y lo que nació sin permiso de nadie, en la banqueta, sigue de pie. El fotógrafo que nadie rescató en vida sí tuvo, al final, un reconocimiento que llegó demasiado tarde para él. En 2022, 10 años después de su muerte, el Museo del Estanquillo montó una exposición completa con más de 200 fotografías del archivo de Humberto Zendejas, incluidas las de Marilyn Monroe. La familia donó cientos de imágenes más. Hoy, quien quiera ver ese material puede hacerlo en un museo del centro histórico, a unas cuadras de donde Zendejas nació. Pero él nunca lo vio. Vendió sus copias en un camellón hasta que el cuerpo ya no le alcanzó para seguir haciéndolo. El mercado sigue de pie, a medias. El pilar con la fecha de 1957 sigue ahí, entre los mismos puestos de ropa usada, sin que nadie lo mire. Nadie registró el nombre del obrero que grabó ese número en el concreto. Se sabe el nombre del arquitecto que lo diseñó, el del regente que lo ordenó, el del fotógrafo que salió de esas mismas calles.
Del hombre que puso la cifra con sus propias manos no queda ni una línea en ningún archivo. 70 años después, ese vacío también dice algo sobre quién decide qué se recuerda de un lugar y quién simplemente lo construye y desaparece. Quizá usted tuvo también un changarro así en su vida. No este, otro. La mercería de su tía, el taller del vecino, la tlapalería que atendía el señor que se sabía su nombre y el de sus hijos. Un lugar con letras pintadas a mano en el vidrio, que un día cerró sin ceremonia, sin que nadie avisara, y que cuando usted volvió a pasar por esa calle, ya era otra cosa. Una tienda de celulares, una bodega, un local vacío con el mismo polvo que hoy cubre la fecha grabada en ese pilar de la lagunilla. No hizo falta un terremoto ni una barda que se cayera para que ese lugar suyo desapareciera. Bastó con que la ciudad, año tras año, dejara de mirarlo. El mercado sigue funcionando, a su manera, sigue vendiendo, sigue resistiendo cada domingo bajo el sol y las lonas. Pero el mercado que fue, el que Ramírez Vázquez calculó con estructuras nuevas, el que Cendejas cargó a cuestas como cuna, el que la ciudad entera visitaba sin pensarlo 2 veces, ese ya no está. Y lo que queda de él es justo eso, una fecha en un pilar, cubierta de polvo, esperando que alguien, por fin, se detenga a leerla. De abandono institucional y memoria colectiva, está hecho buena parte de lo que este canal ha ido documentando, calle por calle, mercado por mercado, ciudad por ciudad.